Primera de Timoteo, el capítulo 5, versículo 8. Seguimos en la misma dirección y dinámica de... Este es el tercer domingo que estamos predicando sobre esta escritura. No tenemos esta escritura, sí, tenemos muchísimas, pero es lo que estoy obedeciendo a Dios para cada vez más ser exacto en lo que Dios quiere que enseñe cada semana. Por eso tú tienes que orar por mí. ¿Sabías que tú tienes que orar por mí, no? Por los 4 que oran por mí toda la semana. Okay. Siempre me equivoco. Vaya al 7, por favor. Vamos al 7, perdóname. Vale. El 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Diga por favor esta palabra: provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Hay una versión que esta semana vi y me gustó mucho porque amplía un poco más y dice: cualquiera que no provee para su familia cercana y para su comunidad espiritual. Y es lo que venimos hablando. Cuando hablamos de una casa, no solamente, acuérdense que no estamos hablando solamente de papá, mamá, hijos, estamos hablando de generaciones. Quien no provee para una generación y para las próximas generaciones. O sea, por eso no se trata de lo que yo tengo hoy, no se trata de lo que yo concibo hoy, no se trata de mis hijos naturales, no se trata de hoy mis hijos espirituales, no se trata de esto, se trata de cuántos hijos vienen detrás nuestro, cómo es, qué nivel de generación vamos a proveer, hasta dónde vamos a proveer con esta palabra, hasta dónde vamos a llegar. La idea de Dios es que le demos continuidad. Por eso valoro y honro los padres que trabajan no solamente para sus hijos, sino que están trabajando con una mentalidad para sus nietos, para sus bisnietos, para sus tataranietos, para no sé cuántos más se dice, pero ahí mismo, aunque usted no esté, pero usted ha dejado un legado, usted ha dejado una provisión de antemano, usted provee. O sea, la palabra proveer tiene que ver que hay una visión, siempre es así. O sea, nunca va a haber una provisión si primero no hay una visión. Por eso una iglesia, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando nosotros comenzamos la iglesia o la congregación, no la empezamos con un local, no la empezamos con silla, no la empezamos con equipo de sonido, no la empezamos con visión primero. Y detrás de esa visión va a haber una provisión. Entonces, si una casa, cuando dice Pablo está hablando aquí y dice, porque si alguno no provee, está diciendo, si no hay visión. O sea, si yo como padre no tengo una visión generacional, nunca voy a proveer para que esa generación marque un destino mejor que el que yo he marcado y trazado. Por eso es importante, Pablo dice, tienes que proveer para tu casa. Pero esto tenemos que encerrarlo en el concepto apostólico. Está diciendo, tienes que tener una visión clara en el ámbito de tu hogar, porque si no hay visión, nunca vas a proveer para eso. O sea, nunca te va a interesar cómo van tus hijos, nunca te va a interesar cómo va tu matrimonio, nunca vas a proveer lo que venimos hablando semanas anteriores, los principios del reino. ¿Se acuerdan que lo dije en Mateo 6:33? Esta palabra que marqué, que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Se acuerdan que yo hablé algunas cosas que simplemente a modo de repaso, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de estas cosas, creo que es importante que podamos recalcar algunos detalles. Y cuando hablamos acerca de Dios, hablamos de su persona. Cuando hablamos de su reino, hablamos de sus principios. Y cuando hablamos de su justicia, hablamos de sus valores. Entonces, si podemos sacar estas tres palabras, ¿qué es lo que yo tengo que proveer? Un hombre y una mujer, vamos a meternos en el caso de la familia.
Unos padres, ¿qué los padres deberían proveer para su casa? Deberían proveer a una persona, y esa persona se llama Cristo. Amén. Número 2, ¿qué deberían proveer? Los principios de Cristo. ¿Y qué deberían proveer más? Los valores del reino de Cristo. O sea, que tienen que proveer la persona de Cristo, tienen que proveer los principios espirituales y tienen que proveer los valores del reino. Por eso es que la Biblia dice, buscad a Dios, su reino, su justicia, tiene que ver con los valores. Por eso en un hogar que crece saludablemente es donde Cristo es el centro, es donde están los principios del reino y donde están los valores del reino. Y uno de los valores del reino que tiene que gobernar tu vida o el ámbito de tu familia tiene que ver con el valor o los principios de honra. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que gobernar tu hogar tiene que ver con los principios de integridad en tu casa. Muchas veces yo veo matrimonios que se mienten. Y se mienten sinceramente, y disculpen esta expresión, por una tontería. ¿Y saben por qué mienten? Porque no quieren escuchar, se dice bronca, de la esposa o del esposo. Mejor disimulo un poco para evitarme tanto que mi esposa me está ataladrando el oído, dicen algunos, ¿no? Entonces la gente miente. Entonces nosotros no podemos transmitir a la próxima generación, no proveemos a la próxima generación que se levante una generación íntegra. Porque una generación íntegra viene a consecuencia de unos padres íntegros. Y si vamos para atrás, vienen de unos abuelos íntegros. Y yo lo dije muchas veces, si hay algo que detectamos en nuestra casa es la falta de integridad. Mis hijos pueden cometer muchísimos errores, pero lo que no pueden cometer es mentirnos. Y nosotros, ¿pero dónde plasmamos esto? Plasmamos desde el círculo del hogar, pero ¿dónde lo plasmamos? Entre mi esposa y yo primero. Porque si esto no es proveer, y perdónenme que me estoy quedando bastante tiempo acá, pero necesitamos establecer nuestro hogar como modelo para transformar generaciones. Aquí no se trata de la familia pastoral. Aquí se trata de la familia de cuerpo. Que cuando vean a Roberto y Graciela, ellos sean un modelo. Que cuando vean a Sonia sea un modelo. Y no para no nombrar a todos. Cuando les vean a ustedes sean un modelo. Que la gente les quiera imitar. Lamentablemente afuera no nos quieren imitar porque no ven la integridad dentro del ámbito de nuestro hogar. Cuando nos conversamos con compañeros de trabajo, cuando hablamos con gente de estudio, nuestro hablar, nuestra forma de expresar es como uno de ellos. Entonces cuando queremos darle la verdad y queremos decirle que acerca de Cristo, dice, pero me estás contando algo que no estás haciendo. Entonces, Dios nos llama a un orden, y el orden es que yo tengo que proveer específicamente para nuestro hogar. Ayer hablaba con Antonio y le decía, nuestra única preocupación prioritariamente, hay muchas más, pero prioritariamente no es crecer en número a nivel congregacional. Yo no estoy interesado en crecer en número, que digamos, tenemos una iglesia de 1000 personas. ¿1000 personas para qué? ¿Para contenerlas? 1000 personas que no están siendo formadas en el carácter y en el señorío de Cristo son 1000 problemas. Y perdónenme, no quiero tener mis problemas. Pero 1000 personas formadas en el carácter de Cristo son 1000 soluciones para una sociedad que vive en crisis. Entonces, no se trata de congregar y contener. ¿Cuántas iglesias en Latinoamérica? Son miles y miles que se congregan semanalmente. Pero las estadísticas me dicen que no cambian países. Iglesias grandes no cambian ciudades. Algo está fallando, algo no está andando bien. Y yo me pregunto esto, ¿qué es? Y es que la gente no está
está proveyendo principios que se elaboren desde casa. Entonces papá y mamá vienen a la iglesia, lo traen a los hijos con los pelos, y los traen. Pero a los 18, 20 años dicen, papá, mamá, no te veo más, voy a vivir lo que tengo que vivir. Entonces producimos una generación no que ame a Dios, sino que vea el congregarse como algo me obliga. Por eso este evangelio de libertad que fuimos llamados no es un evangelio de obligación, es un evangelio de responsabilidad y amor a Dios. Yo asumo mi responsabilidad, yo asumo mi compromiso con Dios. Por eso lo que queremos construir no se trata de congregaciones grandes, se trata del señorío de Cristo en las casas, en las familias, en los hogares. Que cuando alguien entre en tu casa, digan, hey, aquí pasa algo diferente, hay algo que gobierna este hogar, que no lo gobierna otras casas. Y eso es lo que queremos conseguir. No queremos conseguir, uy, mi pastor predica muy bien, vení que mi pastor predica bien. No interesa eso. Bueno, dígale si predico bien, dígale que predico bien, pero no voy al punto este. El punto es que nosotros seamos luz. El punto es que podamos proveer. Y me quedo, el Espíritu no me deja salir. Necesitamos proveer para nuestra casa. Necesitamos proveer para nuestras generaciones. Principios, valores que establezcan una generación. Que este niño que está aquí ahora, que cuando él tenga 15 años, venga, ame a Dios y no quiera salir más de amar y querer a Dios. Porque hay una mamá que está aquí, hay una persona que está aquí, que trae, que lo sienta y aunque es inquieto, lo tiene ahí y está escuchando. No sé si me está siguiendo lo que quiero hablarle. O sea, los niños que están abajo piensan, bueno, están entreteniendo. No, señor, salimos. Ya hace rato que salimos del punto de que abajo se le entretiene a los niños. A los niños se les está dando los principios de la palabra, a su forma, a su modelo. ¿Por qué? Porque queremos modelar una generación. Y como iglesia queremos ayudarle a usted como padre a que sus hijos sean entrenados. No queremos cargar con la responsabilidad que tiene que ver en casa. Tenemos que proveer, tenemos que ser responsables de lo que hemos asumido. O sea, traer hijos al mundo, oh, qué bueno, lindo, contento. No, es un grado de responsabilidad generacional. Por eso cuando yo le dije esto, ¿no? O sea, necesitamos proveer para nuestra casa principios, valores. Muchas veces van a ser peleas. Si no, ven y pregúnteme cuántas veces he peleado en casa. Muchas veces. ¿Usted ha peleado en casa? No lo veo peleando. Sí, vaya a preguntarle a mis hijos. Porque todo lo que sea reino, todo lo que sea principio, todo lo que sea del reino, no es negociable en un ambiente de mi hogar. Amén. Por eso mis hijos saben que cuando me van a decidir en ir a un lugar y hacer las cosas del reino, ya saben dónde voy a tirar. Pero eso que crea una generación hoy, que va a ir más adelantado. Yo sé que mis hijos van a ir más adelantados de lo que yo fui. A mí me tardó 45 años para entender lo que entiendo hoy. Entonces, adelantamos generaciones que vienen. Porque estamos proveyendo, ¿para qué? Para que esta generación que se está levantando hoy, y amo esta generación que se está levantando hoy, que es una generación apasionada por estar haciendo las cosas correctas, por obedecer la voluntad del Padre, por querer hacer las cosas correctas. Amo esto, porque esta es la generación que Dios está buscando, una generación que no esté cuestionando cosas, que no esté haciendo cosas triviales y consultando con su mente natural, sino que aprenda a obedecer a Dios por encima de todo y declaren el señorío de Cristo en sus vidas. Voy despacio, muy tranquilo, un poquito. Porque si alguno no provee, estamos con la palabra proveer, para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Déjeme decirte algo. Yo la semana pasada estuve hablando acerca de la importancia del señorío de Cristo en nuestros hogares. ¿Y por qué voy a seguir hablando de esto? Porque como hablamos con Graciela la vez pasada, es el diseño de Dios. Y Dios quiere que nosotros volvamos al diseño original.
no quiero tener una iglesia basada en emociones. Quiero tener una iglesia basada en diseños. Porque las emociones terminan con la reunión. ¿Cuántas iglesias se emocionan? Yo soy pentecostal, ya se lo digo. Soy evangélico, soy pentecostal, de la cabeza a los pies. Pero ¿sabe que yo he descubierto con los tiempos? Que este fuego así, de emociones, nos ha llevado a solo sentimientos y no nos ha llevado a poner fundamento. Y necesitamos el fuego, pero necesitamos el fundamento. Porque, como diría un pastor amigo mío, dijo, los pentecostales tuvieron tanto fuego que quemaron todas las casas. No dejaron edificar. Entonces necesitamos edificar bajo el fundamento. Nuestros hogares deben ser sólidos. Que cuando venga una tormenta a nuestra casa sepa en quién estamos creyendo. Que cuando viene una crisis financiera, no nos dejemos desanimar. Cuando alguien en tu casa pierde un trabajo, no diga, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos salimos corriendo, llorando por la esquina. No, Señor, júntese como casa espiritual, júntese como familia. Y, Señor, estamos creyendo que Dios es nuestro proveedor. No sé por dónde va a venir el trabajo, no sé por dónde va a venir la provisión, pero Dios va a proveer para nuestra casa, porque a nuestros hijos le estamos poniendo los principios y los valores del reino. Estamos poniendo la provisión correcta en el momento correcto para nuestra casa. Cuando viene un síntoma de enfermedad a tu casa, sea tu esposa, tus hijos, tú no puedes ir desesperado. Tú tienes que aprender a confiar en que el Dios que te llamó es el Dios que va a proveer que toda tu familia esté caminando en salud. Porque hay un propósito eterno que tu familia tiene que cumplir aquí en la tierra. Y tu familia no se va a morir antes del tiempo por causa del propósito eterno por la cual tu casa ha sido llamada a manifestar a Cristo sobre esta tierra. Entonces, nosotros no podemos estar andando y funcionando como el mundo porque estamos proveyendo para lo eterno. Diga conmigo, debo proveer para mi casa y debo proveer lo eterno. Hace unas semanas atrás el apóstol Calviño, mientras estábamos hablando en el encuentro que tuvimos con los ancianos, él hablaba acerca de 4 palabras en las cuales nosotros tenemos que ir caminando y lo que Dios le estaba hablando. Y me pareció bastante lógico lo que él estaba hablando, porque él dijo, la Biblia habla acerca de lo temporal y lo eterno. La Biblia habla acerca de lo visible y lo invisible. La Biblia habla de lo exterior y lo interior. Y yo comencé a pensar esto y dije, claro, por eso hay familias que su vida se descuadra. ¿Por qué? Su vida se derrumba. ¿Por qué? Porque en vez de mirar lo eterno, como hoy Luz empezó hablando esta palabra, en vez de mirar las cosas de arriba, miran las cosas de la tierra. En vez de poner su vida en lo eterno, pon la vida en lo pasajero. En vez de mirar, escuche, como Moisés hizo. ¿Sabe por qué Moisés no se debilitó y no abandonó? Porque se mantuvo viendo no lo visible, se mantuvo viendo lo invisible, lo que no se podía ver. Iglesia, es hora que nos mantengamos viendo lo eterno, es hora que nos mantengamos viendo lo invisible, es hora que nos mantengamos en esta dinámica, porque solamente lo invisible va a afectar lo visible, lo eterno va a afectar lo temporal. Escuche, es así como funciona el reino de Dios. Si alguno no provee para su casa, ¿qué tenemos que proveer? Lo eterno. Por favor, provean lo eterno. Pastor, y dinero también. Diga, también. Pero la gente provee dinero y no provee lo eterno. Entonces, esto pasa. Usted provee dinero a su casa, el dinero pasa. Pero lo eterno no. Por eso, escuche por favor, cuando hablamos de dinero en esta casa, hablamos con relación a lo eterno. Invertimos dinero. ¿Y por qué invertimos dinero? Porque necesitamos entender lo eterno primero. ¿Por qué estamos mandando a María José en esta oportunidad y a Marta a Alemania? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos ayudando a otras misiones? ¿Por qué? ¿Porque nos sobra? No, porque hemos entendido lo eterno. Porque estamos invirtiendo en lo eterno.
Y la gente dice, bueno, pero a ver, no sé, se podría hablar, en vez de enviar, se podría hacer otras cosas. Entonces no crecemos en una mentalidad de eterno. Crecemos en una mentalidad de casa, pero no algo global. Entonces necesitamos proveer, día conmigo, necesitamos proveer para nuestra casa. Ahora, yo le hablé la semana pasada que hay dos cosas que son fundamentales y que establece el señorío de Cristo en nuestros hogares. Y yo hablé de dos principios fundamentales y conté dos historias. No voy a reincidir en esto. Si usted quiere, no vino el domingo pasado, tome el CD y lo escucha en casa. Pero hablamos acerca de la historia de Obed-Edom y hablamos de la historia que él había realmente abrazado el arca del pacto. Había abrazado todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Y si lo vemos a través del lente del nuevo pacto hoy, la presencia de Dios no es algo que está en un lugar físico, sino que está en un lugar espiritual, que es nuestra vida. Ahora, la presencia de Dios, Cristo está en nosotros, pero la idea no es que Cristo esté en nosotros solo, sino que Cristo pueda manifestarse a través de nosotros. ¿Me sigue? O sea, no es solo, diga conmigo, no es solo que Cristo viva en mí, sino que Cristo se manifieste a través de mí. Y lo que hace que Cristo se manifieste a través de mí son dos cosas o dos principios fundamentales. Número uno, es mi estado permanente de adoración y mi estado permanente de servicio. Y hemos hablado que adoración no es una canción lenta. Hemos hablado que adoración tiene que ver con un estado de obediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que la presencia de Dios o el señorío de Cristo no solamente sea algo interno, sino que se refleje exteriormente en nuestro estado permanente de obediencia? Diga conmigo, obediencia. Entonces, mire qué interesante, acompáñenme por favor, hay una escritura que quiero darles y es la de Mateo capítulo 4, el versículo 8 al 10. ¿Sí lo tienen? Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, otra vez, está hablando acerca de Jesús y la tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, hay una conversación ahí. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué me iba a dar? ¿Pero qué es todo? Léalo, el versículo 8 lo dice. ¿Qué es todo? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, es interesante. ¿Por qué Satanás le dice, te voy a dar? Si en realidad no era de él. ¿Se puso a pensar esto? Si la Biblia dice que la tierra es de él y su plenitud. El tema es este. Dios dio la tierra al hombre para que el hombre señoreara y gobernara, para que fuera señor de la tierra. Pero a consecuencia de la desobediencia y el pecado entra, entonces en realidad Él le entrega esa autoridad y ese señorío sobre esta tierra. ¿A quién? A Satanás. Vamos a verlo para que usted lo vea, simplemente para que usted lo tenga un poquito más de entendimiento sobre esto. Déjeme buscarlo.
Vamos a terminar de leer esto y luego le voy a buscar la escritura que está en realidad, a donde lo explica mejor, es en el libro de Lucas. Pero quiero terminar con esto porque hay dos expresiones que usa el libro de Mateo, que no lo usa en otros lugares. Pero acompáñenme, el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escucha ahora. Entonces Jesús, versículo 10, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás. Ok, vete, Satanás, porque escrito está. Y es interesante porque hay dos cosas, hay dos cosas que realza Jesús aquí. ¿Lo puede ver? Estamos hablando del señorío de Cristo. Ahora, entienda por esto que Jesús era gobernado por el Cristo que estaba dentro. Ahora, mira lo que dice: al Señor, tu Dios, 1, adorarás. 2, servirás. ¿Qué dijimos? Que habían dos indicativos que marcan el señorío de Cristo en nosotros. ¿Cuál es? Adoración y servicio. Cuando no hay adoración y no hay servicio, es el indicativo que no hay un señorío práctico en la vida, en tu vida y en la vida de tu casa. Y hablamos y entendemos que adoración, por eso es que Jesús le dice: al Señor tu Dios una cosa adorarás, y a Él solo vas a servir. O sea, adoración y servicio juntos. Por eso no podemos separar el señorío sin hablar de adoración y hablar de servicio. Por eso, si usted ve a Jesús, la Biblia dice que Jesús vino para servir. Pero si afinamos un poco más, Jesús vino para servir o para hacer la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que usted ve en Jesús hacer son actos constantes de adoración, son actos constantes de servicio. Por eso cuando en Lucas, acompáñenme a Lucas 4, en la misma escritura, el versículo 6 es lo que yo dije anteriormente. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos. Y aquí viene algo: porque a mí me ha sido entregado. El diablo, lo único campo que tiene es la legalidad para poder trabajar en la vida de las personas. Él tenía legalidad de decir estas cosas. ¿Por qué? Porque se le había, el hombre le había entregado. Por eso cuando viene Cristo y a través de la muerte de Cristo y a través de la sepultura y la resurrección de Cristo, lo primero que hace Cristo? Quitarle todo poder y toda autoridad a Satanás y entregarla aquí a su iglesia, que va a ser su representante aquí en la tierra. Por eso toda autoridad, todo poder, dice Jesús, me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad se nos ha sido devuelta ahora a la iglesia, que es su cuerpo, para manifestar su señorío en esta tierra. ¿Me va siguiendo? Estamos construyendo. Entonces necesitamos establecernos en qué, en que adoración, pero adoración no es esto. Adoración no es saber la canción. No, adoración, traduzca adoración, estilo de vida de obediencia. O sea, cada vez que yo... A ver, ¿cómo le explico esto? El placer de Dios es que yo quiera obedecer. O sea, ¿qué le da placer a Dios? ¿Que usted adore o que usted quiera adorarlo? A ver, padres, ¿cuántos padres hay aquí hoy? Bien, ¿qué a usted como padre le da placer?
que su hijo le obedezca cuando le diga tienes que obedecerme, entonces le obedece porque le dice que usted tiene que obedecerle? ¿O porque le obedece sin que usted diga nada? Cuando de repente usted se levanta y tiene todo el cuarto ordenado, limpio, pulido, y usted no le dijo nada, algo le pasó. Ese día creo que el ángel de Dios se le apareció, ¿no? O sea, cuando hace algo, esto te da placer. O sea, entonces, ¿qué es lo que le da placer a Dios? Es nuestro estado permanente de obediencia. ¿De obediencia a qué? De obediencia a su voluntad y a su propósito. Por eso cuando hablamos en términos de lo que estamos enfocando ahora, direccionado en el ámbito del hogar, lo que le da placer a Dios tiene que ver cuando hacemos un estado permanente de obediencia a su voluntad como casa. Por eso ahí está. Cuando nosotros hacemos el altar en nuestros hogares, le damos placer a Dios. ¿Por qué le damos placer? ¿Por lo bueno que cantamos? ¿Por lo bueno que oramos? No, por lo bueno que somos para obedecer. Porque Dios no está mirando cómo cantas. Dios no está mirando lo bueno que oras. Este hijo un 10 en oración sacó hoy. No, Dios está mirando esto. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando que tú quieres hacer esto. Que usted pelea para hacer esto. ¿Por qué? Porque quiere manifestar adoración. Pero no adoración para levantar las manos y para poner una musiquita ahí para concentrarlo. No. Es yo voy a dar adoración, pero desde el punto del entendimiento que es obediencia. Cada vez que tú haces tu altar, estás adorando, pero no estás adorando porque cantas una canción, estás adorando porque estás obedeciendo a lo que congregacionalmente se está construyendo a nivel de todas las casas de los que se congregan semanalmente aquí. Entonces, mientras tu casa lo hace un lunes, el martes, otro el miércoles, otro el jueves, a lo mejor otros lo están haciendo igual que tú, están en diferentes lugares, pero están obedeciendo a ese propósito que nos nuclea a todos nosotros para hacer su voluntad. Entonces, voy a hablar de algunos conceptos que creo que son importantísimos a la hora de entender adoración y servicio, porque adoración y servicio, lo que van estas dos conjugaciones trabajadas en sí mismas, van a traer beneficios en tu hogar, en tu familia. Yo no quiero que tú obedezcas porque te digo obedece. No, yo quiero que tú obedezcas porque quieras obedecer. Amén. Una de las cosas que cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestros hogares, y estamos hablando de proveer aquí, ¿proveer qué? Un estado permanente de obediencia a nuestra casa y un estado permanente de servicio en nuestro hogar. Estamos hablando de esta provisión ahora. Podemos proveer muchas cosas, estamos hablando de principios y valores, y estamos hablando de que uno de los principios o valores que tenemos que establecer fuertemente es como familia un estado permanente de obediencia a su voluntad. A ver, o sea, si yo tomo tiempo para estar con mi esposa, no tomo tiempo para estar con mi esposa solo, no, tomo tiempo para obedecer la voluntad de Dios como matrimonio. Cuando tomamos tiempo con nuestros hijos, tomamos tiempo ¿para qué? Tomamos tiempo para obediencia a su voluntad como familia. O sea, todo tiene que terminar en un lugar, y ese lugar se llama obediencia a su voluntad. O sea, como casa, tú tendrías que preguntarte esto, cuando salgas de este lugar, tú tendrías que preguntarte, ¿estamos siendo obedientes como casa? Porque mire, le digo, como persona, yo soy muy obediente a Dios, pero mi esposa, mis hijos, y vamos por otro lado y vemos a la esposa que dice, yo sí, pero mi esposo y mis hijos ni idea. Y vamos a los hijos, dice mi padre, cero. O sea, todos se echan
Pero no se trata de esto, se trata de que tú te preguntes, ¿cómo familia estamos proveyendo? Y aquí voy a añadir algo más hoy. ¿Estamos proveyendo para que el Evangelio avance? Y no me estoy hablando de finanzas, sáquese eso de la cabeza. Estoy proveyendo para que mis hijos amen este Evangelio. Estamos proveyendo, o sea, porque el señorío de Cristo, escuche por favor, no es algo que se impone, es algo que tú quieres hacer. Yo quiero que Cristo gobierne mi casa, yo quiero que Cristo sea el Señor de mi hogar, yo quiero, pastor, yo quiero esto. Porque déjeme decirle algo, las cosas irían mejor en tu hogar cuando tú haces que Cristo sea el Señor de tu hogar. Las cosas irían muchísimo mejor. Por eso cuando yo entro en estado permanente de obediencia, como dije antes, le doy placer a Dios. Por eso este evangelio es un evangelio de obediencia, pero no obediencia impuesta, una obediencia porque amo. ¿Por qué le obedezco a Él? Porque lo amo. A ver, por favor, ¿usted sería infiel a una persona que realmente la ama? Pero la ama de verdad, no la ama así como de pasar, no la ama de verdad. ¿Usted sería infiel? Yo no me imagino una persona que diga, no sabes cuánto lo amo. Y el otro día me dice, ¿sabes qué? El otro día estuve con una persona, pero no amabas a todo. Sí, bueno, pero eso no. Cuando tú amas de verdad, tengo que aprender este concepto. Sí, porque amar de verdad, porque el amor muchas veces se ha aguado en un concepto de una canción. Y se ha vuelto muy light en una canción. Cuando hablamos de amor, hablamos del amor de Dios que está dentro tuyo. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Estamos hablando acerca de que lo que le da placer a Dios es nuestro estado permanente de obediencia, pero obediencia por amor. Escuche, por favor, acompáñenme rápidamente en Gálatas. Por amor a usted, voy a ser más corto hoy. Yo estoy bajando kilos, tranquilo, no te preocupes, no se preocupe. Hasta me hacen ruido los zapatos ahora. Gálatas capítulo 2. Escuche, cuando hablamos de este evangelio, el evangelio de obediencia es por amor, no es un evangelio de esclavitud. Mire, déjenme decirle algo, hay muchos evangelios, pero no es el verdadero evangelio. Por eso cuando Pablo viene, le dice, si alguien o un ángel del cielo viniera y le anunciara otro evangelio, no lo crean. O sea, ¿puede haber otro evangelio? Sí. ¿Y cuáles son los otros evangelios, pastor? Los evangelios que te esclavizan, los evangelios que te condenan, los evangelios que te hacen vivir una vida exterior pensando que eso es santidad, cuando la santidad empieza por algo interno y no externo. Y de eso hay mucho. Entonces, usted va a ver un ejemplo, ponémelo del versículo 1, por favor, porque quiero ir hasta el versículo 4 de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del versículo 1. Dice, pero 2, no 6. 2:1. 2:1 en adelante. Ok. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Sigue, por favor. Pero subí según una revelación para no correr y haber corrido en vano. Puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Note esto, había un evangelio que él predicaba. Sí. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y
sin ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4, y aquí viene. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Usted piensa que hoy existen falsos hermanos? Ya viene el falso hermano de aquel tiempo. De aquel tiempo ya vienen los falsos hermanos, pero no es mi tema ahora. Pero quiero mostrar aquí que entraban, mire, eran falsos de verdad. O sea, entraban para espiar. ¿Qué espiaban? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esta es una buena noticia. Que nos espíen. Porque tenemos libertad. Que nos espíen porque somos esclavos todavía. Pero que nos espíen. Eso sí que es el falso hermano. Pero miren lo que dice acá. Dice, espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos ¿a dónde? A esclavitud. O sea, ¿qué hacía esta gente? Pablo venía con un evangelio. ¿Y qué evangelio venía? El evangelio de libertad. A libertad fuimos llamados. O sea, este evangelio de libertad. Pero ¿qué pasaba? Había gente que se había metido y quería llevar este evangelio de libertad a un evangelio de esclavitud. Hoy a la mañana, Dani fue una extraordinaria lectura que leyó y terminó hablando acerca de que lo único que nos debe importar es Cristo y nada más que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es igual a libertad. Entonces, cuando crecemos en nuestras casas, cuando proveemos en nuestros hogares la persona de Cristo y obedecemos a Cristo y servimos a Cristo, estamos marcando no solamente una familia, estamos marcando generaciones que vivan en una libertad y que no entren en esclavitud de nuevo. Por favor, si usted ha salido de la esclavitud de otro evangelio, dele gracias a Dios por ello, porque usted hoy ha sido llamado a la libertad gloriosa de los hijos de luz. Este evangelio es un evangelio que si haces algo, lo haces porque amas. Que si vas a dar algo, haces porque amas y has entendido el señorío de Cristo en tu vida. Lo que pasa es que la gente se agarra a un hierro caliente. Entonces, bueno, si libertino, entonces yo no doy más. Perdóname, entonces no estás amando, porque todo aquello que amas das. Amén. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, les amo a ustedes. Gracias. Escuchen, no es suficiente con que le diga a mi esposa todos los días te amo, te amo, te amo, te amo, con 24 horas en el móvil. Y que escuche mis palabras. Cuando yo no estoy, un grabador ahí que le diga todo el tiempo: son wrong en la casa, te amo, te amo, te amo. No le sirve si no proveo. Y proveer significa meter la mano en el bolsillo, matar el cocodrilo que hay ahí dentro. Y proveerle. Ahora escuche, esto es una parte, no es todo. No se me agarre a un hierro caliente. Esto es algo. No es esto es abrirlo, hacer y sacar. Y si no hay nada, va a ir a trabajar. Y provea. Pero lo que te quiero hacer entender es que cuando tú amas, quieres. Por eso coincido con lo que dice antes. Vaya, usted va a venir, ¿por qué no? Te amo. Amo. Porque este evangelio no es un evangelio de esclavitud, es un evangelio de libertad. Pero libertad no significa libertinaje. Esta es la diferencia. Entonces la gente ha encontrado este camino, este hueco. Bueno, tenemos libertad para hacer lo que sea. No. La libertad para hacer lo que sea se llama libertinaje. Porque es libertad para hacer lo que Él dice si queremos que Él es nuestro Señor. Entonces es verdadera libertad. La verdadera libertad se encuentra, y anote esto por favor, la verdadera libertad se encuentra en el señorío de Cristo en nuestros hogares.
Por eso lo único que nos va a llevar a un estado permanente de perfección, llámese casa, llámese hogar, llámese familia, etc., significa un estado permanente de obediencia a su señorío. Por eso la falta, y póngame atención aquí por favor, la falta de gobierno de Cristo en una casa, en una familia o en una congregación es ausencia de obediencia a su voluntad. Si tú quieres tener y ejercitar autoridad, más vale que vivas un estado permanente de obediencia a lo que Él te está pidiendo. Ahora, todo esto fue la introducción. Ahora vamos al mensaje. Como no me levantaron nada ahí, supongo que no puedo seguir. No, ya estoy terminando. Pero quiero darle algunos conceptos y me voy a aprovechar del cuerpo, en el buen sentido de la palabra. Y voy a tomar algunas expresiones que no son mías. Bueno, en realidad todo lo que predico no es mío, porque nada es nuestro, todo es de Él, por Él y para Él. Pero el otro día tomé algunas cosas que algunos líderes escribieron acerca de nuestros hogares, Solamente quiero que lo escuche, por favor. Ya termino, pero quiero que escuche esto. Todo cambio que queremos ver en nuestra generación empieza primeramente en nuestros hogares. Y ahí amplío un poquito el concepto y digo esto, porque no podemos pretender cambiar generaciones si en una casa no se está estableciendo el gobierno y el señorío de Cristo primeramente. ¿Por qué? Porque cuando una familia hace a Cristo Señor de su hogar, la adoración será un estilo de vida, porque será una transición de canciones a una vida de obediencia a su voluntad. Por eso decimos que el mayor nivel de adoración en las casas es cuando todos como casa obedecemos a una sola voz, y es la voz de Dios. ¿Y sabes qué? Aún en los pequeños detalles. Que la manifestación de Cristo en las casas está determinado por mi obediencia a su voz. Quiero ponerme aquí, no tan espiritual. Entiendo lo que le quiero decir, ¿no? La gente entiende, pastor, Dios no me está hablando nada. ¿Por qué? Porque relacionamos Dios que habla con algo espectacular. Pastor, Dios me habló que tengo que ir a las naciones de la tierra. Pero a lo mejor Dios te habló que saques la basura y que ayudes en tu casa. No, eso Dios no me habló. Dios no me puede hablar estas cosas. Dios no está ocupado en estas cosas. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le dijo que Dios no está ocupado en las pequeñas cosas? Aunque tu comienzo empiece pequeño, tu final será grande. Si tú no eres fiel de obedecer estas pequeñas cosas, ¿quién te dice que? Porque la voz de Dios muchas veces la catalogamos como una voz con eco, ¿no? Entonces decimos, Roberto, tenemos tantas improntas de la voz de Dios. Déjeme decirte algo, cuando mi esposa me está hablando, Dios muchas veces me está hablando. El tema es que si yo reconozco que Dios me está hablando. Muchas veces cuando hablo con mi hija me doy cuenta que Dios nos está hablando por medio de mi hija. Algunas veces con acento venezolano, otras veces con acento español, según cómo se le dé, pero no habla. ¿Se da cuenta? Quiero sacar el mito que la voz de Dios es eco, que retumba en todos lados. Porque oí como una voz de trueno que decía. Entonces vamos a Apocalipsis siempre, ¿ves? Pero la voz de Dios
es la voz de un Padre que se manifieste, puede manifestarse a través de una persona. Yo lo dije hace mucho tiempo atrás, no lo voy a decir para que no se enorgullezca, ¿no? Entonces, hace un tiempo atrás una persona me dijo, pastor, tenemos que salir, no podemos estar siempre en la misma mentalidad. Y dije, tenés razón, Dios me está hablando por vos. El tema es que aprendamos a reconocer por medio de la voz de Dios por dónde viene. Porque normalmente no viene por el mismo camino de siempre. Entonces, cuando todos aprenden a oírla, por eso son los altares. En los altares viene mi hijo y habla una palabra. No estoy hablando de una palabra profética, una cosa. No. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, Marcos Brunet hablaba acerca de los altares y dice que un día, bueno, cada vez que él viajaba, su hijo Samuel, él oraba por su padre. Y cada vez que él oraba, él no sabía, pero en realidad Dios estaba hablando por la vida de Samuel. En oraciones, en expresiones que usaba, en palabras que decía. Pero todos estaban atentos. Por eso, esta es mi línea hoy que yo quiero que usted vea. Necesitamos aprender a escuchar a Dios en nuestros hogares. Y a Dios en nuestros hogares se le escucha muchas veces a través de tu esposa, tu esposo, tus hijos. A través, sí, vamos a la palabra y Dios nos está hablando. Sí, Dios nos habla a través del testimonio interior, claro que sí. Pero Dios tiene 1000 formas de cómo hacernos llegar a señales. Hace unos días, el día viernes, estuve con un pastor que hace muchísimo que no iba y él hace un tiempo muy largo que se casó. Y claro, imagínense cuando llevas mucho tiempo soltero y te casas un poquito mayor, entonces tienes que aprender más rápido, ¿no? Son para la gente que se está quedando retrasada ahí, ¿no? Entonces, cada 2 por 3 nos decían, menos mal, estoy haciendo más caso a mi esposa, porque cada vez que habla de mi esposa, la verdad que le da. Pero en realidad es Dios. Amén, digan los hombres, por favor. Ahora, las mujeres, oí a Dios lo que te va a decir. No digas eso ahora, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos oír a Dios. Entonces, termino con esto. Escuche, hay mucho más, pero quiero cerrar. Si queremos vivir la frescura del Espíritu en nuestros hogares, tenemos que preguntarnos todos los días algo. Y es, Señor, ¿qué quieres que hagamos como casa? ¿Qué quieres que hagamos como hogar? ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo se establece en una familia cuando comienza, y esto es importante, cuando comienza, puede comenzar por un matrimonio, si el matrimonio está viniendo y está entendiendo esta palabra, pero el señorío de Cristo se establece en una familia cuando solamente uno puede entender. Uno que entienda el señorío de Cristo. Afecta que el señorío de Cristo afecte su casa. Porque todo empieza por uno que entienda, por uno que abrace la voluntad de Dios, por uno. Por eso la gente dice, bueno, pero yo solo como a la iglesia, mi familia no viene, el resto no quiere saber nada de Dios. No importa si tu familia no viene, usted y Dios son mayoría. Entonces, si ustedes son mayoría, siempre la mayoría tiene razón. En este concepto entra el concepto este. ¿Por qué? Porque Dios, si ustedes son mayoría, entonces Dios está contigo. Entonces, la influencia, el señorío de Cristo en tu casa no entra porque los demás no vienen. Entra porque tú sí estás escuchando la palabra y estás recibiendo el consejo de Dios. ¿Me estás siguiendo? O sea, el señorío de Cristo no entra cuando vienen todos. Y entonces, a partir de que vengan todos, entonces ahí empieza. No, el señorío de Cristo está gobernando la casa de Andrés, aunque sus hermanos todavía no están. El hecho que no estén no significa que no están. Yo no sé si no entendió o no. ¿Entiendes? O sea, porque muchas veces trabajamos por lo que vemos. Acuérdense, tenemos que trabajar por lo que no vemos. Que sí vemos. Por eso el señorío de Cristo se establece en una familia cuando
una persona empieza. Cuando una persona empieza y quiere vivir para hacer la voluntad de Dios, si lo único que te mueve es venir y congregarte, pero si te mueve venir aquí para vivir, para hacer la voluntad de Dios, más tarde o más temprano, tu familia va a ser el resultado de tu vida de querer hacer la voluntad del Padre. Porque el señorío de Cristo es marcado por tu estado permanente de obediencia y de servicio al Padre. Póngase de pie, por favor. Vamos a cubrir la otra área quizás la semana que viene acerca de servicio, pero quiero que usted entienda que obediencia no tiene que ver con algo obligado, obediencia tiene que ver con naturaleza. Por eso, cuando hablamos de los altares de oración en casa, los altares en realidad lo que manifiesta visiblemente es el gobierno de Dios. Dice, pastor, ¿va a hacer algo el que yo me reúna con mi familia y que saque un tiempo? Y si yo estoy solo, pastor, ¿qué hago si yo estoy solo? Porque si yo estoy solo, yo lo puedo hacer cualquier día. Sí, está bien. Pero hay un día que tú tienes que terminar como mínimo de decir, Señor, una vez más yo declaro esta casa. Tú la gobiernas. Y tú gobiernas a cada uno de los integrantes, aunque tú no ves nada otro. Necesitamos ir creciendo y entendiendo lo que es verdaderamente la fe. Fe no es creer. La gente, ¿qué es fe? Fe es creer. Escuchen, los demonios creen y tiemblan. La fe tiene una conjugación entre creer y obediencia. Los demonios creen, pero ni loco obedecen a Cristo. ¿Ven? ¿Dónde está nuestra fe? En aquello que obedecemos. En aquello que hacemos Señor. Por eso no es fe en tu fe, es fe en aquello que te gobierna. Y lo que debería gobernar, empezando desde tu vida, tu matrimonio, tu casa, la congregación, es solo una cosa, y es el señorío de Cristo. Yo sé que este mensaje no es para saltar la silla, ni emocionarse, ni busco esto. Porque en definitiva, cuando lleguemos a casa, lo que Dios va a querer mirar sobre usted y sobre mi vida es que le demos placer a Él. Y darle placer a Él es cuando Él tiene sus ojos puestos en tu hogar y lo que ve en tu hogar es un estado permanente de obediencia. Y papá Dios dice, me estás dando placer. Papá, cuando tú manifiestas un estado de señorío de Cristo en su vida, hijos cuando son obedientes y honran a sus padres, esposos que aman a sus esposas, esposas que respetan a sus esposos. Esto es lo que da placer a Dios. A Dios no le da placer una buena oración alta y elocuente si después no tengo un estado permanente de obediencia durante el día. ¿De qué me sirve una oración elocuente y toda la mejor oración del mundo si después vivo una vida desastrosa como padre, como casa, como marido? ¿De qué me sirve todo? Hemos crecido un evangelio muy para afuera. Y Dios quiere que volvamos a un evangelio más para adentro. Pero no para que se quede adentro, sino para poner el fundamento sólido adentro, para luego comenzar a construir sólidamente y salir a las naciones. Que la gente, ¿sabe? Yo lo dije la pasada, ¿sabe cuánta gente he visto salir a las naciones pero descuidar a su familia? Hermano, usted no se da la idea. La idea es que gente que va a las naciones pero está descuidando su hogar.
Por favor, Dios nos libre. Dios me libre de ir a las naciones y que yo descuide a mi esposa, a mis hijos, que yo descuide lo que Dios me ha entregado como congregación. De nada me sirve viajar a las naciones si yo no cuido lo que Dios me ha dado hoy aquí, porque todo empieza en casa y todo empieza y se genera en un ambiente congregacional. Cuando vuelvas a casa, quiero que tomes a tu casa, a tu familia, y tengas conversaciones serias. ¿Qué vamos a hacer en casa? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a seguir jugando? Y pónganme, porque yo le voy a dar una palabra a los padres hoy. Si usted es papá o usted es mamá, quizás no tiene su padre, no tiene la parte del padre, no tiene la parte de la madre, indiferente. Yo le dije la vez pasada esto, cómo usted tiene que trabajar en este asunto. Pero cada padre es responsable de sus hijos. Yo no puedo hacerme responsable de tus hijos, de cómo la vida espiritual de ellos anda. Ponte de acuerdo. Dice, pastor, pero estoy sola. Bueno, ¿para qué está el cuerpo? ¿Para qué está el cuerpo? Ve a una persona, ponte de acuerdo. La Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo, hey, quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Viejo, en casa no anda bien la cosa. ¿Por qué tenemos tanta vergüenza en pedir oración por nuestra casa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque no queremos perder la reputación? Por favor, pierda la reputación, pero gane su familia para Cristo. El problema es que el orgullo no nos deja ver. Señor, ¿cómo yo hago? A ver, ¿cómo yo hago? Por favor, ayúdeme. Tengo mis hijos que se están yendo y veo que tus hijos los tienes ordenados. Ayúdame, ¿cómo haces? Porque necesito ayuda. Por favor, no venga a mí a pedirme ayuda solo. Para eso está el cuerpo. El cuerpo está para funcionar. No podemos hacernos superhéroes. Tenemos que llegar al punto de una mentalidad de trabajar en cuerpo, mentalidad de cuerpo. Oh, y voy a pedir al pastor que vaya y ore por mi casa, por mi familia. No, ¿por qué tú no vas y oras? Porque te veo con la mentalidad que el pastor lo tiene que hacer todo. Honro las personas que oran por la gente. Honro las personas que levantan en oración. Honro las personas que cuando alguien está caído le da una palabra exacta a su vida. Honro las personas que están ayudando a otros a ordenarse en todo lo que tiene que ver con el plan de Dios y todo lo que tiene que ver con el diseño divino. Honro a esas personas porque esas personas liberan tiempo. ¿Para qué? Para que en este caso, como pastores, podamos hacer otras más cosas. Amén. Y es una de las cosas donde vamos a trabajar como cuerpo. Vamos a trabajar y vamos a edificar una iglesia saludable, cada vez mejor, cada vez más sana. Gracias por su amén tan entusiasmado, no debería hacerlo, pero está bien, tranquilo. Pero yo creo que vamos a construir una iglesia no de números solo, sino una iglesia muy, pero muy saludable. Porque no estoy buscando una iglesia de números, estoy buscando una iglesia saludable. Porque puedo tener números y enfermarme y morirme al otro día, pero si tengo salud, es una cuestión de tiempo que todo va a crecer. Porque el crecimiento no lo da Moisés, ni Patricia, ni usted, ni yo. El crecimiento es el resultado de una vida saludable como iglesia. Y usted forma parte de esta iglesia. Eso significa que usted forma parte de esta salud de iglesia. Entonces, si usted ve algún germen que está entrando, por favor, no deje que se meta. Por amor al cuerpo. ¿Aprendió algo? Date su mano al cielo. Gracias.